Vas a aguantar cada centímetro de mí, le susurró el hombre a la hija del jefe millonario, la misma que el mundo había humillado por amar sin permiso. Ella lo perdió todo por seguir a su corazón, pero en los brazos de aquel hombre humilde encontró lo que ningún lujo pudo darle: verdad, ternura y redención, porque a veces el amor más prohibido es el único capaz de salvarte. El amanecer caía sobre la Ciudad de México como una promesa que pocos creían, pero que Emiliano Herrera seguía persiguiendo con fe. A sus 28 años, se levantaba cada día antes del sol para tomar el mismo autobús viejo que lo llevaba al corazón financiero de la ciudad. El ruido de los motores, el olor a pan recién hecho en las calles y el murmullo de la gente formaban parte de su rutina. Pero para él, aquello no era una condena, sino una escalera. Cada día era un peldaño más hacia su sueño. Emiliano no provenía de una cuna dorada. Había crecido en un barrio donde las paredes sabían de sacrificio y las sonrisas eran más valiosas que el dinero. Su padre, don Mateo Herrera, había trabajado toda su vida como mecánico y su madre, doña Carmen, cosía ropa para mantener a flote la casa. De ellos heredó la fortaleza silenciosa, esa dignidad que no se grita, pero que se siente cuando un hombre mira a los ojos sin bajar la cabeza. Su vida era sencilla, pero su mente era brillante. Estudió economía en una universidad pública mientras trabajaba de noche en un café. Muchos se burlaron de él, decían que los sueños no pagan la renta. Pero él sabía algo que ellos no: el trabajo duro, cuando nace del corazón, siempre encuentra su recompensa. Ese día no era como los demás. Emiliano tenía una entrevista en el Grupo Balmori, una de las empresas financieras más poderosas del país. Aquel edificio de cristal parecía tocar el cielo, reflejando el sol como si se burlara de quienes lo miraban desde abajo. Pero Emiliano no se intimidó. Con su único traje limpio y una corbata que su madre planchó con lágrimas de orgullo, entró decidido. Los pasillos olían a perfume caro y a poder. Los empleados caminaban con prisa, sosteniendo tablets y tazas de café importado. Emiliano sentía que cada paso suyo resonaba como un desafío. Yo también pertenezco aquí. En la sala de entrevistas lo esperaba Héctor Luján, el gerente general, un hombre arrogante de sonrisa fría y mirada calculadora. «Tu currículum es interesante», dijo con tono de superioridad, «pero aquí no basta con ser inteligente, muchacho. Aquí se necesita sangre fría y apellido». Emiliano sostuvo la mirada. «No tengo apellido famoso, señor, pero sí tengo palabra, y eso, en este país, vale más que muchos nombres». El silencio se hizo incómodo. Héctor sonrió apenas, subestimándolo, pero detrás del cristal oscuro del despacho, alguien observaba todo. Don Octavio Balmori, el dueño y presidente del grupo. Un hombre de 60 años, de voz grave y rostro marcado por los años de poder. Había visto cientos de jóvenes desfilar ante él, pero ninguno con la mezcla de humildad y fuego en la mirada que tenía Emiliano. Ese día, sin entender por qué, decidió darle una oportunidad. Horas después, Emiliano salía de aquel edificio con un papel en la mano y un brillo nuevo en los ojos. Había sido contratado. Su madre lo esperaba en casa con un plato de frijoles y tortillas, sin imaginar que su hijo acababa de dar el primer paso hacia un destino que cambiaría muchas vidas. Mientras comían, doña Carmen lo miraba con ternura. «Solo te pido algo, hijo», dijo, «que el dinero no te cambie, que sigas siendo el muchacho que ayuda al vecino sin que se lo pidan». Emiliano sonrió. «No se preocupe, mamá, no pienso olvidarme de dónde vengo». Esa noche, en su cuarto humilde, se quedó mirando el techo. Tenía miedo, sí, pero también esperanza. Recordó las palabras de su padre antes de morir. «Cuando los ricos cierran la puerta, hijo, tú aprende a construir una ventana». Al día siguiente, llegó puntual a su primer día de trabajo. El lobby era un universo distinto al suyo: mármoles blancos, recepcionistas perfectas, pantallas con números que cambiaban cada segundo. Nadie lo saludó. Nadie notó su presencia. Pero él caminó derecho, con los hombros firmes y la cabeza en alto. Su primer mes fue una prueba de resistencia. Trabajaba más que todos,
Aprendía rápido, se ofrecía para todo, sin quejarse. Algunos lo admiraban en silencio, otros lo despreciaban por venir de abajo, pero él no buscaba aprobación, buscaba propósito. Poco a poco empezó a destacarse. Sus ideas frescas y su ética impecable llamaron la atención de varios ejecutivos. Un día, mientras presentaba un informe financiero con claridad y pasión, don Octavio entró al salón. Todos se pusieron de pie. Emiliano, sorprendido, quedó en silencio. El magnate lo observó con esa mirada que mide el valor de un hombre. ¿Tú hiciste este análisis?, preguntó. Sí, señor, respondió Emiliano con voz firme. Don Octavio asintió lentamente. No está mal, para alguien que no viene de apellido conocido. Y salió del salón sin más palabras. Pero esa frase, dicha con ironía, fue el primer reconocimiento que Emiliano recibiría de un hombre que, sin saberlo, pronto pondría a prueba su corazón, su lealtad y su destino. Esa noche, al salir del edificio, el joven se detuvo un momento a mirar las luces de la ciudad. A lo lejos, los rascacielos parecían estrellas caídas del cielo. Él no sabía que en una de esas torres vivía la persona que cambiaría su vida para siempre. Una joven que aún no conocía su nombre, pero que pronto lo haría arder en el alma. Y así, sin que nadie lo notara, el destino empezó a moverse. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, quiero hablarte a ti, que amas los romances que tocan el alma. Si sientes que el amor aún puede vencer al orgullo y a la humillación, suscríbete ahora y deja tu me gusta. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir creando historias donde el corazón siempre gana. Y quiero que escribas en los comentarios la palabra dignidad, porque solo quien ama con dignidad conoce el amor de verdad. El cielo sobre la mansión Balmori parecía siempre perfecto. Ninguna nube osaba ensuciar su vista, ningún ruido del mundo real se colaba por sus muros altos. Pero detrás de esa perfección vivía una soledad que ni el dinero podía esconder. Isabela Balmori tenía 19 años y una belleza que no entendía de espejos. Desde niña, todos le decían que era una princesa, la joya de la familia, la heredera del imperio financiero. Pero nadie se preocupaba por saber qué había detrás de sus ojos tristes. Desde la muerte de su madre, había aprendido a sonreír sin sentir, a aparentar calma aunque su corazón gritara por dentro. Su padre, don Octavio, no sabía hablar de amor, solo sabía hablar de poder. Cada conversación con él era una lección sobre estrategias, nombres, cuentas bancarias y alianzas. Isabela intentaba complacerlo, pero cada palabra suya la hacía sentirse más lejana de su propio destino. Una Balmori no se enamora, Isabela, le repetía él. Se asocia. El amor es para los débiles. Y aunque ella asentía en silencio, por dentro algo se revelaba. Soñaba con una vida distinta, con un amor que no necesitara títulos ni fortunas para existir. Aquel día, mientras se preparaba para asistir a una gala de la empresa, se miró al espejo y no se reconoció. Su vestido era perfecto, su cabello impecable, pero sus ojos parecían los de una mujer que ya estaba cansada de fingir. «Te ves hermosa, señorita Isabela», le dijo Lucía, la empleada doméstica más cercana a ella. «Pero se nota cuando un corazón quiere estar en otro lugar». Isabela sonrió débilmente. Nadie más se atrevía a hablarle así. Lucía era la única persona dentro de aquella mansión que la trataba como un ser humano y no como un trofeo. En la gala los reflectores la perseguían, los empresarios se inclinaban, las esposas la observaban con envidia y los jóvenes la miraban como si fuera un trofeo que algún día quisieran ganar. Pero entre todo ese ruido, ella se sentía sola. Fue entonces cuando lo vio. No lo conocía, pero lo notó enseguida. Un hombre que no encajaba con aquel mundo de apariencias. De traje sencillo, expresión serena y mirada limpia. No era un invitado, parecía parte del personal de la empresa, pero había algo en su forma de estar ahí, tan firme, tan tranquilo, que la hizo detenerse. Era Emiliano Herrera, el nuevo analista que empezaba a destacarse sin hacer ruido. No la vio al principio, pero cuando lo hizo, bajó la mirada con respeto,
como quien no quiere invadir un cielo que no le pertenece. Aquella simple mirada fue suficiente para dejarla temblando. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado sin pretender nada, sin admirarla ni codiciarla, solo verla. Durante el discurso de su padre, Isabela no escuchó una sola palabra. Sus ojos volvían una y otra vez hacia aquel joven que tomaba notas al fondo del salón, lejos de la luz, pero con una presencia imposible de ignorar. Después del evento, mientras todos se dispersaban, el destino hizo su primer movimiento. Isabela, distraída, caminó hacia el pasillo lateral que conectaba con la terraza del edificio. De repente, el tacón de sus zapatos se atoró en una rejilla. Intentó zafarse, pero tropezó ligeramente. Emiliano, que pasaba por allí con una carpeta en la mano, la sostuvo antes de que cayera. «¿Está bien, señorita?», preguntó con voz firme pero amable. Ella levantó la vista y por un instante todo el ruido desapareció. Lo miró con sorpresa, con curiosidad y con algo que no sabía poner en palabras. «Sí, solo», balbuceó. «Fue el zapato. Gracias». Él asintió y la ayudó a liberarse del tacón sin tocarla más de lo necesario. Había respeto en cada uno de sus gestos. «Tenga cuidado. Este lugar parece perfecto, pero hasta el piso puede traicionar a quien no lo mira bien», dijo, sonriendo apenas. Aquella frase tan simple la acompañaría por días. Ella lo vio alejarse y sintió una extraña necesidad de saber más. Pero sabía que en su mundo no existía la libertad de elegir con el corazón. Esa noche, en su habitación, pensó en él mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo. «Este lugar parece perfecto, pero hasta el piso puede traicionar». ¿Por qué esas palabras se le habían quedado tan grabadas? A la mañana siguiente, durante el desayuno, su padre le anunció que había decidido nombrar a Héctor Luján, el gerente general, como su futuro socio principal. Héctor no disimuló su sonrisa arrogante. Se sentó frente a ella, seguro de que el poder del dinero haría el trabajo que el amor no podía. «Deberíamos almorzar algún día», le dijo Héctor con tono calculado. «Creo que podríamos llegar a entendernos». Isabela sintió una incomodidad inmediata. Su instinto le gritaba que aquel hombre no conocía la palabra respeto. Fingió cortesía, pero en su interior deseó estar lejos. Mientras tanto, en los pisos inferiores de la empresa, Emiliano trabajaba con dedicación, sin imaginar que aquella joven de mirada triste pensaba en él. Dos mundos distintos comenzaban a girar en dirección opuesta, destinados a chocar. Esa noche, desde la ventana de su cuarto, Isabela miró la ciudad iluminada. Miles de luces brillaban allá abajo, y por primera vez deseó estar entre ellas, vivir una vida normal, donde pudiera caminar por las calles sin escoltas ni expectativas, donde pudiera hablar con alguien como Emiliano sin miedo al apellido que cargaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, y en ese momento deseó con todo su corazón que el destino le diera una oportunidad para sentir algo real, aunque fuera solo una vez. Porque, sin saberlo, el amor ya había empezado a escribir su nombre junto al de aquel hombre humilde que había tenido la osadía de mirarla sin admiración, pero con verdad. El amor, cuando nace en silencio, suele despertar sospechas en los lugares donde las apariencias valen más que la verdad. En las oficinas del grupo Balmori, el rumor comenzó como un susurro, y pronto se volvió un escándalo. Decían que el nuevo analista, ese joven de traje sencillo y modales humildes, había llamado la atención de la hija del presidente, que ella, la intocable Isabela Balmori, se había atrevido a mirarlo con ternura, y que él, con la osadía de los hombres sin apellido, no le había quitado la mirada. Héctor Luján fue el primero en alimentar el fuego, envidioso del talento de Emiliano y de la simpatía que despertaba entre los empleados, comenzó a difundir su veneno con elegancia calculada. Dicen que el muchacho se cree importante porque la señorita Balmori le sonrió una vez, comentó en la sala de juntas con una risa falsa que escondía su rabia. Los de abajo siempre sueñan demasiado alto. Las risas de los otros ejecutivos resonaron como cuchillos, pero no todos se reían. Algunos empezaban a notar que Emiliano no era como los demás.
Trabajaba sin descanso, hablaba con respeto, resolvía problemas que otros ni entendían. Sin embargo, en ese mundo de corbatas y máscaras, la excelencia no bastaba. Había que tener un apellido, una historia, una fachada. Cuando don Octavio se enteró del rumor, su reacción fue inmediata. Llamó a su hija a su despacho. Isabela llegó con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo se avecinaba. «¿Qué estoy escuchando, Isabela?», preguntó él con la voz grave que hacía temblar los muros. «¿Que andas coqueteando con un empleado? ¿Con un don nadie?». Ella intentó mantener la calma. «No es cierto, papá. Solo hemos coincidido en eventos. Es un hombre educado, nada más». «¿Educado?», repitió él con desprecio. «Los pobres aprenden modales para engañar a los ingenuos. No olvides quién eres. Tú no puedes manchar el nombre Balmori por una fantasía juvenil». Isabela bajó la mirada, pero no cedió. Dentro de ella, algo comenzaba a despertar, una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y si ese hombre vale más que todos los que me rodean?», susurró sin poder contenerse. Don Octavio golpeó el escritorio. «Basta, no quiero volver a escuchar ese nombre en esta casa». Esa noche, Isabela lloró en silencio, no por miedo, sino por impotencia. Se dio cuenta de que su vida no le pertenecía, que todo estaba decidido antes de que ella pudiera elegir. Mientras tanto, Emiliano trabajaba sin imaginar el torbellino que se desataba a su alrededor, pero lo notó. Los compañeros que antes lo saludaban con respeto, ahora lo miraban con burla. Los correos que enviaba se quedaban sin respuesta. El ambiente antes cordial se volvió pesado. Héctor lo llamó a su oficina. «Mira, Herrera», dijo cruzando las piernas con fingida calma. «Quiero darte un consejo. Mantén los pies en el suelo. No creas que por hacer bien tu trabajo vas a escalar tan rápido, y mucho menos si te acercas a personas que están fuera de tu alcance». Emiliano entendió el mensaje. «No me interesa ascender por nadie, señor. Solo quiero crecer por mérito propio». «Claro», respondió Héctor con una sonrisa venenosa. «Pero recuerda que en esta empresa el mérito no siempre paga las cuentas». Los días siguientes fueron un infierno. Le asignaron tareas que no le correspondían, lo vigilaban, lo corregían sin motivo. Pero él no se rindió. Cada humillación la transformó en esfuerzo, cada desprecio en motivación. Sin embargo, el destino siempre busca el momento perfecto para hacer chocar los mundos. Una tarde, durante una reunión de presentación de proyectos, Isabela, como representante de Relaciones Públicas, entró en la sala. Su presencia detuvo el aire. Todos se levantaron, excepto Emiliano, que estaba concentrado revisando los números. Cuando levantó la mirada, se cruzó con la de ella. Por unos segundos el tiempo se detuvo. No hubo palabras, solo una conexión que ninguno podía ocultar. Los demás lo notaron, y Héctor, que observaba desde el fondo, apretó los puños con furia. Después de la reunión, don Octavio lo llamó. Su voz cargada de desprecio no dejó espacio a dudas. «No sé qué truco estás usando, muchacho, pero en esta empresa no hay lugar para los que confunden ambición con amor». Emiliano lo escuchó con respeto, pero no bajó la cabeza. «No estoy confundido, señor. Yo sé quién soy y lo que valgo». Esa frase encendió una chispa de admiración y de enojo en el viejo empresario. «Entonces demuestra tu valor, fuera de mi empresa», sentenció entregándole una carta de despido. Emiliano salió del edificio con el corazón pesado, pero con la mirada limpia. Sabía que lo habían expulsado no por falta de talento, sino por exceso de dignidad. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Balmori, Isabela discutía con su padre. Quería defenderlo, pero don Octavio se mantuvo implacable. «Si vuelves a mencionar a ese hombre, te enviaré a estudiar fuera del país». Ella se quedó callada, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si era odio o tristeza lo que sentía, solo sabía que en el fondo, algo en su corazón ya no le pertenecía. Y así, entre orgullo y prejuicio, el amor más puro comenzó a ser castigado por el pecado de nacer donde no debía. Porque en el mundo de los ricos, el mayor delito es amar a quien no tiene nada que ofrecer, más que un corazón honesto.
El amor, cuando es verdadero, no necesita permiso. Pero en el mundo de los Balmori, todo debía tener autorización, hasta los sentimientos. Y justo por eso, lo que nació como una mirada inocente, empezó a convertirse en una rebelión silenciosa. Tras el despido de Emiliano, Isabela quedó con el alma en pedazos. No dormía, no comía. Su padre había arrancado de su vida al único hombre que la había mirado sin querer poseerla. Pasaban los días, y la casa se le hacía más grande, más fría. Ni los vestidos nuevos, ni las joyas, ni los viajes programados podían llenar ese vacío. Lucía, su confidente, fue la primera en darse cuenta. «Desde que se fue ese joven, usted ya no sonríe, señorita», le dijo, mientras peinaba su cabello frente al espejo. «A veces el amor más puro nace donde la sociedad no lo aprueba». Isabela bajó la mirada. No quería admitirlo, pero era verdad. Esa noche, mientras su padre cenaba con inversionistas, salió de la mansión por la puerta trasera. El chofer dormía. Nadie la vio. Tomó un taxi, nerviosa, con un solo pensamiento repitiéndose en su mente: «Necesito verlo». El vehículo la llevó hasta una zona modesta, lejos de los rascacielos. Allí, en una pequeña casa de paredes claras y jardín descuidado, vivía Emiliano con su madre. La luz de la cocina aún estaba encendida. Isabela respiró hondo antes de tocar la puerta. Su corazón temblaba. Cuando él abrió, no pudo creer lo que veía. «Señorita Isabela», dijo, atónito, «¿qué hace aquí?». Ella no supo responder. Las palabras se le trabaron. Solo alcanzó a murmurar: «Tenía que verte». Él intentó mantener la compostura, pero verla allí, con su vestido elegante y los ojos húmedos, lo desarmó. La invitó a pasar. Doña Carmen los observó desde la cocina, comprendiendo sin palabras lo que estaba ocurriendo. Isabela miró alrededor, las paredes decoradas con fotos viejas, el olor a café, los muebles sencillos. Todo era distinto al mundo que conocía, pero había calor, humanidad. Se sentó en silencio mirando sus manos. «Mi padre piensa que tú», dijo en voz baja, «que tú quisiste aprovecharte de mí». Emiliano negó con la cabeza, dolido. «Yo jamás haría algo así, pero en su mundo, el amor y la humildad no pueden convivir». Ella levantó la vista. «Yo no soy como ellos, Emiliano. No quiero serlo». Él suspiró, intentando ser fuerte. «No digas eso. No mereces vivir escondiéndote por mí». «No estoy escondiéndome», replicó ella. «Estoy eligiendo». Esas palabras bastaron para romper la distancia. Por primera vez, se vieron sin miedos ni jerarquías. Hablaron durante horas de sus vidas, de lo que anhelaban, de lo que dolía. Él le contó que soñaba con abrir su propio despacho financiero, ayudar a la gente sencilla que los bancos despreciaban. Ella le confesó que siempre había querido estudiar arte, pintar, vivir sin protocolos. Cuando la madrugada llegó, Isabela se levantó para irse, pero él la detuvo suavemente del brazo. «No sé a dónde nos lleva esto, Isabela, pero si seguimos, te vas a enfrentar al mundo entero». Ella sonrió con tristeza. «Ya lo estoy haciendo». Desde esa noche, comenzaron a verse en secreto. No en hoteles ni lugares lujosos, sino en cafeterías pequeñas, en parques apartados, en calles donde nadie los conocía. A veces bastaba con caminar juntos, compartir un helado o mirarse en silencio. Era un amor clandestino, pero real. Uno de esos amores que crecen en la sombra y brillan con la luz de la verdad. Sin embargo, los secretos nunca duran demasiado. Una tarde, mientras Isabela se despedía de Emiliano en una esquina discreta, alguien los observó desde un auto negro. Héctor Luján. Su sonrisa se torció. Por fin tenía lo que necesitaba para hundirlos. Esa misma noche, don Octavio recibió un sobre con fotografías. Su hija, abrazando a Emiliano en plena calle, riendo, mirándolo con ternura. El viejo empresario sintió que la sangre se le helaba. «¡Deshonra!», gritó golpeando el escritorio. «Mi hija, rebajada por un empleado». Convocó a toda la junta directiva para el día siguiente y frente a los altos ejecutivos humilló a Emiliano públicamente.
Este hombre, anunció, ha abusado de mi confianza y de la ingenuidad de mi hija. Está expulsado de todas las empresas asociadas al grupo Balmori. Nadie volverá a contratarlo. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a defenderlo. Solo Isabela, con lágrimas contenidas, se levantó y dijo: «No lo ha engañado. Lo amo». Su padre palideció. «Entonces olvídate de mi apellido. Desde hoy ya no eres mi hija». Esa frase le atravesó el alma, pero en lugar de retroceder, Isabela dio un paso al frente y tomó la mano de Emiliano. «Entonces prefiero ser pobre contigo que rica y vacía sin ti». Aquella declaración fue el escándalo del año. Las revistas, los portales y los noticieros hablaron de la hija rebelde del magnate. Don Octavio ordenó a todos sus contactos cerrarles las puertas, y Héctor, satisfecho, se aseguró de que nadie le diera empleo. Pero lo que ellos no sabían era que aquel intento de separarlos solo los estaba uniendo más. Porque cuando una mujer como Isabela decide amar con el alma, ni el dinero, ni el poder, ni el miedo pueden detenerla. Esa noche, mientras se refugiaban en una habitación modesta alquilada por horas, Isabela lloró en silencio sobre el pecho de Emiliano. No lloraba por lo que había perdido, sino por lo que finalmente había encontrado. Y él, acariciando su cabello, pensó que el amor podía ser el mayor acto de valentía, y también el más peligroso. El mundo entero estaba en su contra, pero en medio de esa guerra desigual, los dos se juraron algo sin decirlo en voz alta: no se rendirían. Los días siguientes fueron un invierno que no estaba en el calendario. Para Emiliano, el mundo se cerró de golpe. Las puertas de las empresas que antes lo admiraban ahora se cerraban con frialdad, una tras otra. Su nombre, que antes representaba esfuerzo, ahora era sinónimo de escándalo. Ningún banco quería recibirlo. Ningún directivo se atrevía a escucharlo. Había sido condenado por amar. Aún así, su mirada no perdió dignidad. Caminaba por las calles con el mismo paso firme, pero dentro de él, la vergüenza y la impotencia lo desgarraban. Lo peor no era la pobreza que regresaba, sino la sensación de haber fallado a su madre, que lo veía marchitarse sin poder ayudarlo. Mientras tanto, Isabela vivía su propio destierro. Su padre había cumplido la amenaza. Le quitó sus tarjetas, su auto, sus escoltas y hasta su apellido en los registros familiares. Los periódicos publicaban su rostro como el de una traidora. Las mujeres de su círculo la evitaban. Los amigos desaparecieron y su teléfono dejó de sonar. Pasó de los vestidos de gala a los suéteres prestados, de los banquetes a la comida sencilla que compraba con lo poco que le quedaba. Pero por primera vez en su vida se sentía libre. Una tarde lluviosa, con el corazón encogido y los pies cansados, tomó un autobús rumbo al barrio donde vivía Emiliano. Llevaba una maleta pequeña y un miedo enorme. Tocó la puerta y esperó. Él abrió, sorprendido, y al verla, se quedó sin palabras. «¿Qué haces aquí, Isabela?», preguntó, con la voz entrecortada. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No tengo a dónde ir. Mi padre me echó de casa». Emiliano sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que significaba esa decisión. No solo había renunciado a una vida de lujo, sino a su apellido, a su mundo entero. Doña Carmen los observó desde el fondo y sin decir palabra preparó un plato caliente. La recibió como si fuera una hija más, porque las madres humildes no preguntan por apellidos, solo por el alma. Los primeros días fueron difíciles. Isabela no sabía cocinar, no sabía lavar, no sabía remendar una blusa. Había vivido rodeada de sirvientes toda su vida y ahora debía aprender desde cero, pero lo hacía con dignidad, sin quejarse, sin buscar lástima. Emiliano la veía luchar y sentía que cada esfuerzo suyo era una caricia invisible. Una mañana, ella intentó freír huevos y terminó quemándose el dedo. Él corrió a ayudarla, soplando suavemente la herida mientras ella reía entre lágrimas. «No me importa aprender a sufrir», dijo ella, «si el precio es aprender a vivir contigo». Aquellas palabras lo desarmaron, porque no venían de una mujer caprichosa,
sino de una que por fin había descubierto lo que significaba amar sin condiciones. Los días pasaban, y aunque el dinero escaseaba, el amor crecía. Emiliano buscaba trabajo en todas partes, sin éxito. En las noches, estudiaba formas de emprender, escribía planes, soñaba con reconstruirse. Y cada vez que sentía flaquear, ella lo miraba y le devolvía fuerza. Isabela, por su parte, comenzó a vender pequeños bocadillos en el mercado del barrio. Nadie sabía quién era realmente. Solo la llamaban la muchacha de los ojos tristes que sonríe bonito. Trabajaba con las manos, con el corazón, sin perder su delicadeza. Y aunque las otras mujeres del mercado la miraban con curiosidad, pronto la respetaron, porque había en ella una nobleza que no venía del dinero, sino del alma. Una tarde, al regresar del trabajo, encontró a Emiliano sentado en la mesa, con los ojos perdidos en un papel. «¿Qué pasa?», preguntó ella preocupada. «Me ofrecieron un empleo temporal, en una empresa pequeña, pero fuera de la ciudad. Serían meses lejos de ti». Ella lo miró en silencio. Su corazón se apretó, pero no mostró egoísmo. «Si es una oportunidad, debes tomarla. No te detengas por mí». Él la tomó de las manos. «No quiero dejarte sola». «No estaré sola», respondió ella. Aprendí a resistir. Esa noche no hubo grandes promesas, solo un abrazo largo, de esos que sellan pactos sin palabras. Pero el destino, que parece dormido cuando todo se derrumba, comenzaba a preparar una nueva prueba. La salud de doña Carmen empezó a empeorar. Las noches se llenaron de tos, de medicinas y de miedo. Emiliano buscaba dinero para comprar los remedios, pero cada peso era una batalla. Isabela, viendo su angustia, tomó una decisión que cambiaría todo. Vendió su único objeto valioso, un collar de perlas que su madre le había dejado antes de morir. Lo hizo sin decirle nada, y con ese dinero pagó las medicinas y la comida de la casa. Cuando él lo descubrió, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ese collar era lo único que te quedaba de tu madre». Ella sonrió con dulzura. «Mi madre no está en un collar, Emiliano, está en mis decisiones». Fue en ese momento cuando él comprendió que la caída no había sido una desgracia, sino el comienzo de algo más grande. Porque solo cuando se pierde todo lo superficial, se descubre quiénes realmente son los que se quedan. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, Isabela se recostó sobre su hombro y susurró: «No importa lo que venga, lo peor ya pasó». Él no respondió, solo la abrazó fuerte, con la certeza de que aunque el mundo los había humillado, el amor los estaba reconstruyendo desde adentro. Y sin saberlo, esa decisión, la de quedarse juntos en la pobreza, sería la semilla de un destino que pronto cambiaría para siempre sus vidas. La noche cayó sobre la ciudad como un manto espeso, lleno de silencio y promesas. En la pequeña casa de techo bajo, solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando las láminas. Era una lluvia suave, de esas que no destruyen sino limpian. Afuera el mundo seguía su curso. Adentro, dos almas estaban a punto de encontrarse por completo. Emiliano e Isabela habían pasado semanas sobreviviendo con poco, compartiendo el pan, el cansancio y los sueños. Pero esa noche, algo diferente se respiraba. No era hambre ni frío. Era una necesidad más honda, un fuego que no nacía del cuerpo, sino de la ternura que habían ido sembrando entre las ruinas. Ella lo miró mientras él reparaba una lámpara vieja. Había en su gesto algo tan simple, tan humano, que le pareció imposible que aquel fuera el mismo hombre que un día vio entre corbatas y vitrales. Su cabello caía desordenado, su camisa estaba gastada, pero en su mirada vivía algo que ningún lujo podía comprar: dignidad. «¿Te estás cansando?», dijo Isabela, acercándose despacio. «No, me distrae pensar en lo que vendrá», respondió él sin dejar de sonreír. Ella lo observó en silencio. Durante semanas había contenido un sentimiento que ya no cabía dentro de ella. Sabía que ese hombre había perdido todo, menos su esencia, y que esa esencia la había salvado a ella de un mundo vacío. Cuando él levantó la mirada, sus ojos se encontraron.
Por primera vez, ninguno desvió la vista. Hubo un instante de aire contenido, de respeto y deseo confundidos. Ella se acercó más, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. «Emiliano», susurró, «no tengo miedo». Él dejó la herramienta y se quedó inmóvil. «No digas eso, Isabela. No quiero que confundas la gratitud con el amor». Ella negó suavemente. «Yo sé lo que siento. No es gratitud, es hogar. Contigo encontré lo que nunca tuve. Paz». Esas palabras lo quebraron por dentro. Nadie lo había llamado hogar en toda su vida. Y mientras la lluvia seguía cayendo, la tomó de las manos, como si fueran algo sagrado. «Si seguimos este camino, no habrá vuelta atrás», advirtió él con la voz temblorosa. «No somos de los que aman a medias. Entonces no tengamos miedo», respondió ella con lágrimas contenidas. «Ya lo perdí todo, excepto lo que siento». El silencio se hizo largo, como si el tiempo esperara el momento exacto para detenerse. Emiliano acercó su frente a la de ella, respirando el mismo aire, temiendo romper el hechizo. «Vas a aguantar cada centímetro de mí», susurró con un tono profundo, firme, pero tierno. «Cada pedazo de mi vida, de mi historia, de mi amor, no porque sea fácil, sino porque es real». Ella cerró los ojos. No entendió sus palabras como una advertencia, sino como una promesa. Lo que él le ofrecía no era un cuerpo, sino una vida entera, con sus cicatrices y sus sueños. Esa noche no hubo lujos, ni música, ni promesas vacías. Solo el roce de dos almas que se encontraron después de perderlo todo. Fue una entrega limpia, sin prisa, sin culpa. Una unión que no necesitó palabras para decir te amo. Después, mientras el amanecer se filtraba por las cortinas, Isabela se recostó sobre su pecho y escuchó el sonido de su corazón. En aquel ritmo simple, encontró la melodía más hermosa que había oído. Emiliano acariciaba su cabello con lentitud, como si temiera que la realidad los despertara. «Nunca pensé que algo tan sencillo pudiera sentirse tan grande», susurró ella, medio dormida. «Lo sencillo es lo único que dura», respondió él, con voz baja. «Todo lo demás se gasta». Se quedaron en silencio. Afuera el barrio despertaba, los niños corrían al colegio, los vendedores abrían sus puestos. Pero dentro de aquella casa, el tiempo parecía detenido. Por primera vez en su vida, Isabela no tenía miedo al futuro. Había conocido el fondo del desprecio, el hambre y el juicio. Y sin embargo, allí, en esa pobreza compartida, había descubierto el verdadero significado de riqueza. Cuando Emiliano se levantó para preparar café, ella lo observó con una sonrisa serena. No era la sonrisa de una niña mimada. Era la de una mujer que había vivido la caída y había encontrado sentido en ella. «¿Sabes?», dijo ella en voz suave, «creo que ahora entiendo por qué todo tuvo que pasar así». «¿Por qué?», preguntó él, girando para mirarla. «Porque solo perdiéndolo todo pude aprender a amar de verdad». Él no respondió. Se limitó a abrazarla desde atrás, con esa fuerza tranquila que la hacía sentir protegida, sin poseerla. Y en ese abrazo, los dos comprendieron que ya no eran los mismos, que el amor los había transformado. Aquel día marcó un antes y un después, no en lo visible, sino en lo profundo. Porque cuando una mujer aprende a amar sin miedo y un hombre aprende a amar sin orgullo, el mundo puede intentar separarlos, pero ya no tiene poder sobre ellos. Y mientras el sol se levantaba tímido sobre los tejados, Isabela y Emiliano se juraron en silencio algo que ninguno pronunció. Pase lo que pase, este amor resistirá. El amanecer llegó sin avisar, y con él, la realidad. Después de aquella noche de entrega y promesa, Emiliano e Isabela despertaron sabiendo que el amor los había unido, pero también los había dejado sin refugio. El mundo, cruel y altivo, los esperaba con las garras afiladas. Los rumores no tardaron en resurgir. La prensa, alimentada por la ira de don Octavio Balmori, los convirtió en noticia. Titulares crueles los llamaban la rebelde que se hundió por amor y el trepador que engañó a la heredera.
En los cafés de la alta sociedad, los nombres de Isabela y Emiliano se pronunciaban entre risas y susurros venenosos, pero ellos no tenían tiempo para escuchar lo que decían de ellos. Tenían hambre, cuentas atrasadas y una madre enferma que necesitaba medicamentos. El amor se había convertido en su única riqueza. Emiliano buscaba trabajo todos los días, tocaba puertas, entregaba currículos, explicaba su experiencia y siempre encontraba el mismo silencio incómodo cuando alguien leía su apellido. El poder de don Octavio era tan grande que bastaba una llamada suya para arruinar cualquier oportunidad. Isabela lo veía volver cada noche con los hombros tensos y la mirada cansada. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero también sabía que las palabras no llenan el estómago. Por eso decidió actuar. Empezó a vender pan dulce y café frente al mercado. Se levantaba al alba, con el cabello recogido y la dignidad intacta. Al principio la miraban con curiosidad, una muchacha de modales finos vendiendo en la calle, pero poco a poco las mujeres del barrio comenzaron a quererla. Su dulzura, su humildad, su manera de hablar sin soberbia conquistaron a todos. Una tarde, mientras ella acomodaba los termos, una señora mayor se acercó y le dijo: «Mire, señorita, no sé quién es usted, pero se nota que viene de un lugar donde no la dejaron ser feliz. No deje que la vergüenza la mate. Aquí todos caemos. Lo importante es cómo nos levantamos». Isabela sonrió. Aquellas palabras fueron como un abrazo. Comprendió que el valor no estaba en mantener la apariencia, sino en seguir de pie cuando todos esperan verte rendida. Mientras tanto, en la mansión Balmori, don Octavio intentaba apagar el escándalo, pero cada intento lo hundía más en su propio orgullo. Había destruido la reputación de su hija, pero no había conseguido lo que más temía: borrarla de su conciencia. Por las noches, revisaba las fotos antiguas de cuando ella era niña, y aunque no lo admitía, extrañaba su risa. Sin embargo, su ego era más fuerte que su amor, y en la oficina, Héctor Luján disfrutaba de su triunfo. Con Emiliano fuera del camino, creía tener el futuro asegurado. Se convirtió en la mano derecha de don Octavio, alimentando su odio con mentiras bien calculadas. «Ese muchacho no la ama, señor», decía con falsa compasión. «Solo la usa para vengarse de usted». Cada palabra suya caía como veneno sobre el corazón del empresario. En el barrio, los días pasaban entre esperanza y cansancio. Una noche, mientras contaban las monedas del día, Emiliano tomó la mano de Isabela. «No puedo seguir viéndote así», le dijo con el alma hecha nudo. «No mereces esta vida». Ella lo miró con ternura, sin dudar un segundo. «Yo elegí esta vida porque te elegí a ti. No me arrepiento, Emiliano. Si me toca sufrir, prefiero hacerlo contigo que vivir vacía en una mansión». Él cerró los ojos. Aquella mujer que lo había dejado todo por amor era más fuerte que cualquier hombre que hubiera conocido. Y por primera vez entendió que su lucha no era solo por sobrevivir, era por devolverle a ella la vida que merecía. Esa misma noche tomó una decisión silenciosa. Empezaría de nuevo, desde el suelo si era necesario. Reuniría sus conocimientos, su esfuerzo, su coraje. Aunque nadie lo contratara, él mismo crearía su destino. Durante semanas trabajó en una idea, un pequeño servicio de asesorías para negocios locales, ayudando a la gente del barrio a ordenar sus finanzas, enseñarles a ahorrar, a planificar, a crecer. Lo hacía sin cobrar al principio, solo por ganarse la confianza. Y poco a poco, los resultados empezaron a hablar por él. El carnicero del mercado saldó sus deudas. La señora de la tienda duplicó sus ganancias. El mecánico del barrio logró abrir un segundo taller. Todos comenzaron a recomendar a Emiliano. Su reputación, la que el dinero no podía comprar, empezó a reconstruirse palabra por palabra. Isabela lo observaba con orgullo desde la ventana cada vez que regresaba con una sonrisa cansada. Era el mismo hombre que había conocido en los pasillos de un edificio de cristal, pero ahora era más grande, más real. Había perdido el traje, pero había ganado el respeto. Sin embargo, el mundo exterior no olvidaba. Un día, mientras Isabela regresaba del mercado,
Un automóvil negro se detuvo frente a ella. De adentro bajó Héctor Luján, con su sonrisa hipócrita y su perfume caro. Así que era cierto, dijo mirándola de arriba abajo. La princesa ahora vende pan en la calle. Isabela no respondió. Lo miró con la misma serenidad que dan las heridas ya sanadas. Prefiero vender pan de verdad, dijo con calma, que vender mi alma como tú. Él rió, fingiendo no sentirse herido. Tu padre se está muriendo de vergüenza, ¿sabes? Aún puedes regresar. Si me aceptas, todo esto puede terminar. Ella dio un paso atrás, sin miedo. Nunca volvería a un lugar donde el amor se compra. Héctor apretó la mandíbula, furioso por ser rechazado. Entonces prepárate, porque no pienso dejar que ese pobre diablo se levante. Lo hundiré hasta que se arrepienta de haber tocado lo que no le pertenecía. Y se marchó, dejando tras de sí el olor de la amenaza. Isabela sintió un escalofrío. Sabía que el mundo no había terminado con ellos, apenas estaba comenzando a golpearlos otra vez. Pero al regresar a casa y ver a Emiliano esperándola con una sonrisa cansada y un café caliente, comprendió que ningún poder podía destruir algo que se había construido con amor verdadero. Se abrazaron en silencio, sabiendo que el peligro estaba cerca, pero sin miedo. Porque cuando el mundo se levanta contra dos personas que se aman de verdad, no hay muro ni prejuicio que dure para siempre. Y esa certeza, aunque frágil, fue suficiente para mantenerlos de pie una noche más, unidos, contra todo y contra todos. El tiempo pasó sin pedir permiso, marcando cada día con la dureza del trabajo y la paciencia del amor. En aquel barrio donde las paredes escuchaban secretos y los techos dejaban pasar la lluvia, Emiliano Herrera empezó a levantar algo que nadie más veía, una esperanza. Su pequeño proyecto de asesorías crecía despacio, como una planta que nace entre las grietas del concreto. Los vecinos confiaban en él. Sabían que sus consejos no eran para aprovecharse, sino para ayudarlos. En una comunidad cansada de los engaños, su honestidad se volvió un milagro cotidiano. Isabela Balmori, a su lado, seguía siendo su fuerza silenciosa. Cada madrugada se levantaba para preparar café y pan antes de que él saliera. Sus manos, que antes solo conocían la suavidad del cristal, ahora tenían pequeñas marcas de harina y esfuerzo. Pero en esas marcas había algo más que sacrificio. Había amor. «No te detengas, Emiliano», le decía mirándolo con fe. «Algún día el mundo verá lo que yo ya vi en ti». Él sonreía sin responder. No quería ilusionarse. Había aprendido que el éxito, para los hombres sin apellido, no llega con promesas, sino con constancia. Un día, mientras revisaba cuentas en el mercado, un empresario local se le acercó. Se llamaba Rodrigo Santamaría, dueño de una pequeña cadena de tiendas. «¿Usted es el joven que ayudó al carnicero y al mecánico a salir de sus deudas?», preguntó. «Sí, señor», respondió Emiliano, sin saber si confiar. «Me hablaron muy bien de usted. Necesito a alguien que reorganice mis números. No busco un banquero, busco a alguien honesto». Esa palabra, honesto, fue la llave que abrió la siguiente puerta. Emiliano aceptó el trabajo. No era gran cosa, pero representaba un respiro, un comienzo. Día tras día, su esfuerzo empezó a dar frutos. Los negocios prosperaban, los clientes lo recomendaban, y su nombre lentamente empezó a recobrar brillo. Pero el destino, que nunca olvida lo que debe, guardaba una sorpresa. Sin que él lo supiera, don Octavio Balmori había recibido informes sobre ese consultor popular que estaba revolucionando los barrios humildes. Al principio lo ignoró, pero una noche, en una reunión de empresarios, escuchó el nombre Emiliano Herrera en boca de varios colegas. «Es un muchacho fuera de serie», decían. «Tiene un talento natural. Si alguien lo apoya, puede levantar hasta un imperio». El viejo empresario sintió un escalofrío. Ese mismo hombre al que destruyó con sus propias manos estaba de pie otra vez. Pasaron los días y la curiosidad pudo más que el orgullo. Sin decirle a nadie, envió a un asistente a investigar. Las fotos que recibió lo dejaron en silencio. Emiliano atendiendo a comerciantes, ayudando a ancianos con sus cuentas, sonriendo con humildad. No había rencor en su rostro,
solo trabajo y paz. Por primera vez en muchos años, don Octavio se sintió pequeño. Recordó su juventud, cuando él también fue un hombre sin apellido, cuando su primer socio lo humilló por ser pobre. Tal vez por eso había odiado tanto a Emiliano, porque lo había visto como un reflejo de lo que quiso olvidar. Esa noche no durmió, y al amanecer tomó una decisión que no había tomado nunca: ayudar sin ser visto. A través de un contacto anónimo, hizo llegar a Emiliano una inversión silenciosa, un apoyo económico disfrazado de donación empresarial. No buscaba redimirse ante los demás, sino ante sí mismo. Cuando Emiliano recibió aquella ayuda, no supo de dónde venía, pero sintió que la vida le estaba devolviendo algo. Con ese impulso, amplió su trabajo, alquiló una pequeña oficina y contrató a 2 jóvenes que también venían de barrios humildes. Su empresa nació sin nombre, pero con propósito: ayudar a quienes nadie ayudaba. Isabela lo veía construir su sueño con el mismo orgullo con el que una madre mira a su hijo caminar por primera vez. Su amor ya no necesitaba promesas, se había transformado en respeto. Un día, mientras acomodaban papeles, ella le tomó la mano. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el mundo no perdona a los que aman sin permiso? Sí. Pues el mundo puede seguir sin perdonarnos, pero míranos. Estamos vivos, seguimos de pie. Él la abrazó con suavidad, sin palabras, porque sabía que ella tenía razón. Habían sobrevivido al desprecio, al hambre, al abandono, y aún así, no habían perdido su humanidad. Los meses siguientes fueron un ascenso lento pero firme. Las empresas pequeñas comenzaron a confiar en él, los medios locales hablaron de su modelo solidario, y su historia se esparció sin que él lo buscara. Una tarde, mientras revisaba documentos, recibió una carta sin remitente. Solo decía: a veces el verdadero valor de un hombre no está en lo que conquista, sino en lo que es capaz de reconstruir. Un viejo que alguna vez se equivocó. Emiliano leyó esas líneas varias veces. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía quién la había escrito. No sintió odio ni rencor, solo una extraña paz. Y esa paz lo fortaleció. Poco después, Isabela empezó a sentir los primeros síntomas de un cansancio inusual. No era dolor, era vida abriéndose paso. Estaba embarazada. Cuando se lo dijo, Emiliano se quedó sin palabras. La abrazó tan fuerte que pareció querer protegerla del mundo entero. «Nuestro hijo», susurró, «nuestro hijo va a nacer limpio, sin apellido de oro, pero con un legado de amor». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y tú vas a enseñarle que la verdadera riqueza no se hereda, se construye». En ese instante, el pasado dejó de doler. La redención no llegó en forma de perdón, sino de nueva vida. Emiliano no sabía que, al otro lado de la ciudad, el mismo hombre que lo había condenado observaba desde su ventana las luces del barrio que tanto había despreciado, preguntándose si aún estaba a tiempo de reparar lo que destruyó. Porque la vida, aunque parezca cruel, siempre deja abierta una puerta para redimirse. Solo hay que tener el valor de cruzarla. Y Emiliano, sin saberlo, ya la había cruzado. El amanecer olía a esperanza. Después de años de lucha, Emiliano Herrera había logrado lo imposible: construir con sus propias manos aquello que el poder le había arrebatado. Su empresa, pequeña pero sólida, ayudaba a cientos de familias a levantarse. El nombre Herrera Consultores Populares empezaba a sonar no en los círculos de lujo, sino en los rincones donde la gente vivía con esfuerzo y orgullo. Isabela, embarazada de 7 meses, caminaba despacio entre las oficinas humildes, con una serenidad que desarmaba a todos. Había dejado de ser la hija del millonario para convertirse en el alma de aquel proyecto. Cada vez que alguien la veía, comprendía que el amor no era debilidad, sino la fuerza más poderosa que existe. Pero mientras el amor crecía, el resentimiento también se cocinaba en la sombra. Héctor Luján, ahora director general del Grupo Balmori, se creía invencible. Su ambición lo había llevado a escalar posiciones, manipulando a don Octavio con mentiras hábilmente disfrazadas de lealtad.
Le hacía creer que los números crecían, que las inversiones rendían, que todo estaba bajo control. Pero detrás de los balances perfectos se escondía una red de fraudes, desvíos y falsas compañías. El viejo empresario, agotado y enfermo, ya no veía con claridad. Su orgullo le impedía aceptar que había entregado su imperio al hombre equivocado, hasta que un día, la realidad lo golpeó de frente. Una auditoría sorpresa reveló lo impensable: millones desviados, contratos falsos, cuentas inexistentes. Todo apuntaba a Héctor Luján, y como si el destino disfrutara de la ironía, el único capaz de comprender y desenredar aquel caos financiero era el mismo hombre al que don Octavio había expulsado años atrás, Emiliano. Cuando el viejo Balmori leyó su nombre entre las recomendaciones del comité, se quedó helado. Durante horas caminó en silencio por su oficina, con el corazón hecho cenizas. Finalmente, comprendió que había llegado la hora de enfrentar su mayor error. Pidió una cita con Emiliano. La carta, escrita a mano, llegó una tarde cualquiera, justo cuando Isabela salía de consulta médica. Emiliano la leyó en silencio y guardó el papel sin decir palabra. Esa noche, la lluvia volvió a caer sobre la ciudad, igual que el día en que todo empezó. Emiliano entró al edificio de cristal que una vez lo vio humillado. Los empleados lo miraban con respeto, sin entender del todo quién era aquel hombre de traje sencillo que caminaba con la calma de quien ya no necesita demostrar nada. Don Octavio lo esperaba en el mismo despacho donde años atrás le había arrancado la dignidad. Cuando lo vio entrar, el magnate bajó la mirada. «Te debo una disculpa, muchacho», dijo con voz quebrada. «Pensé que el dinero era lo único que podía darle valor a un hombre, y me equivoqué». Emiliano lo observó en silencio. No había odio en su rostro, solo compasión. «No me debe nada, señor. Yo también aprendí que la vida cobra sus deudas sin necesidad de rencor». El viejo asintió con los ojos húmedos. «Necesito tu ayuda. Héctor destruyó lo que más amé: mi empresa, mi nombre, mi legado». Por un momento, Emiliano pensó en negarse, pero recordó a Isabela, a su hijo en camino y al barrio que confiaba en él. «Lo ayudaré», dijo finalmente. «No por usted, sino por las personas que siguen creyendo que un hombre puede levantarse después de caer». Durante semanas, trabajó incansablemente. Analizó documentos, revisó movimientos, destapó fraudes. Poco a poco, las mentiras de Héctor comenzaron a desmoronarse. Y cuando el caso estalló en los medios, fue imposible ocultar la verdad. La caída fue pública, cruel y vergonzosa. Héctor fue acusado de fraude y corrupción. Las cámaras lo esperaban a la salida del juzgado, captando cada gesto, cada mirada. Aquel hombre que había construido su poder sobre la soberbia terminó esposado, rodeado de flashes y murmullos. El pueblo lo llamó el ladrón de los pobres. Y mientras su nombre caía, el de Emiliano volvía a subir. En una rueda de prensa improvisada, don Octavio, con el rostro envejecido y la voz temblorosa, se dirigió al país entero. «Hoy quiero hacer público algo más que una rectificación financiera», dijo. «Quiero reconocer al hombre al que yo mismo destruí. Emiliano Herrera no solo salvó mi empresa, me devolvió la fe en la honestidad, en el trabajo y en el amor». Los presentes lo aplaudieron, pero Emiliano solo miró hacia un rincón donde, discretamente, Isabela lo observaba con una sonrisa llena de lágrimas. En ese instante, comprendió que toda su lucha, cada humillación, cada noche sin dormir, habían tenido sentido. Sin embargo, lo que más conmovió al público fue el final del discurso de don Octavio. «Mi hija Isabela», dijo con la voz quebrada, «si me estás viendo, quiero que sepas que el hombre que elegiste fue más digno que todos los que intentaron comprar tu felicidad». Las palabras cruzaron la ciudad como un rayo. Por primera vez, el poderoso Balmori se arrodillaba ante la verdad, no ante los medios ni ante los números, sino ante el amor. Esa noche, el barrio entero celebró el triunfo de Emiliano. Los vecinos lo abrazaban, lo felicitaban, lo llamaban el orgullo del pueblo. Pero él, humilde como siempre, solo decía: «No soy un héroe, solo un hombre que decidió no rendirse». Isabela lo esperó en casa,
con la luz encendida y la esperanza latiendo fuerte. Cuando lo vio entrar no dijo nada, simplemente lo abrazó apoyando su cabeza en su pecho. Él la envolvió con sus brazos, sintiendo cómo el mundo, por fin, se acomodaba en su lugar. Porque en la vida, todo lo que se construye con amor termina por encontrar su justicia. Y aunque los poderosos crean que pueden torcer el destino, siempre llega el día en que la verdad los alcanza. Esa noche, mientras Emiliano miraba el rostro de la mujer que lo había acompañado en su peor momento, comprendió que el verdadero triunfo no era limpiar su nombre, sino haber ganado un amor que resistió el desprecio, la pobreza y la vergüenza. El hombre que un día fue humillado en público había vencido, pero lo había hecho sin gritar, sin vengarse, sin ensuciarse, solo con paciencia, verdad y amor. Y en el fondo de su alma, supo que todavía faltaba un paso más, porque la redención no estaría completa, hasta que el amor se convirtiera en legado. La vida, cuando finalmente se calma, tiene el sabor dulce de las cosas que se ganan con lucha. Habían pasado algunos años desde aquel día, en que el mundo vio caer a los soberbios y levantarse a los justos. Emiliano Herrera ya no era el muchacho que un día caminó con un currículum en las manos, soñando con un futuro incierto. Ahora era un hombre hecho de cicatrices, de batallas vencidas y de amores que resistieron tempestades. Su empresa había crecido, pero no en ostentación, sino en propósito. Seguía atendiendo a la gente común, a los que nunca habían tenido voz. Los viejos vecinos del barrio lo llamaban el muchacho que cambió la suerte de todos. Y aunque los medios insistían en entrevistarlo, él siempre respondía lo mismo. No tengo nada que enseñar, solo trabajé con el corazón. A su lado, Isabela Balmori de Herrera caminaba con el mismo brillo de la mujer que una vez desafió al mundo. Su cuerpo llevaba las marcas dulces de la maternidad, y en sus brazos, un niño de ojos grandes y sonrisa limpia les recordaba todos los días que el amor, cuando es verdadero, deja huellas que no se borran. Lo habían llamado Mateo, como el padre de Emiliano, en honor a la dignidad que había sido su cimiento. Don Octavio, envejecido pero en paz, había dejado el poder atrás. Vivía en una casa más sencilla, lejos de los lujos que antes creía eternos. Y aunque el orgullo le costó ceder, finalmente aprendió que un apellido no vale nada si no está acompañado de humildad. De vez en cuando visitaba a su hija y jugaba con su nieto, y cada vez que lo hacía, el hombre que fue se desvanecía un poco más. Ya no era el magnate temido, sino un abuelo arrepentido que aprendió demasiado tarde lo que el amor había intentado enseñarle. Una tarde de verano, mientras el viento traía olor a pan y café, Emiliano reunió a su equipo en la oficina principal. Allí, entre fotos viejas y recuerdos, anunció algo que nadie esperaba. «Quiero que mi empresa cambie de nombre», dijo con serenidad. «Ya no seremos Herrera Consultores. Desde hoy nos llamaremos Fundación Balmori Herrera». Todos se miraron sorprendidos. «Lo hago por justicia», explicó, «porque el perdón también es una forma de amor». En un rincón, Isabela lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Ese gesto era más poderoso que cualquier riqueza. Su esposo no solo había vencido al pasado, lo había transformado en luz. Con el paso del tiempo, la fundación creció. Ayudaron a jóvenes sin recursos a estudiar, a madres solteras a abrir sus negocios, a ancianos a recuperar su dignidad. El eco de aquella historia que nació en la pobreza se expandió por toda la ciudad. Pero lo más hermoso estaba dentro del hogar de los Herrera. Cada noche, antes de dormir, Isabela contaba a su hijo la historia de cómo sus padres se conocieron. No hablaba de dinero ni de poder, sino de valentía. «Tu papá y yo nos elegimos cuando todos nos señalaron», decía. «Aprendimos que amar también es resistir». Y el niño, con los ojos soñadores, la escuchaba como si fuera un cuento, el más hermoso de todos. Una mañana, en el aniversario de la fundación, don Octavio asistió por sorpresa. Ya caminaba con bastón, pero su mirada seguía firme. Se acercó a Emiliano, lo abrazó con fuerza y le susurró: «Me siento orgulloso de llamarte hijo, no por tu éxito,
sino porque hiciste lo que yo no supe hacer, amar sin miedo. Emiliano lo sostuvo un momento, sin decir palabra, porque hay perdones que no se pronuncian, se viven. El evento fue un homenaje a la dignidad. Cientos de personas contaron cómo su vida cambió gracias a aquel hombre que un día fue rechazado por ser pobre. Las cámaras captaron un instante eterno. Isabela, Emiliano, su hijo y don Octavio, tomados de la mano frente al público, como símbolo de que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando hay verdad. El aplauso fue largo, pero lo que quedó no fueron los flashes ni los discursos, sino la sensación de justicia cumplida. Al final de la jornada, cuando todos se marcharon, Isabela se quedó junto a Emiliano mirando el atardecer desde el balcón de la fundación. El sol caía dorado sobre la ciudad y el viento jugaba con los cabellos de ambos. ¿Te das cuenta?, dijo ella, apoyando su cabeza en su hombro. Lo logramos. Él sonrió, acariciando su mano. No, lo logramos los tres, respondió mirando al cielo. Tú, Jonah y el amor que nunca se rindió. Ella cerró los ojos, sintiendo la calma que solo tienen las mujeres que lucharon por lo que creyeron imposible. Y cuando los últimos rayos del día se apagaron, sus corazones siguieron brillando con una certeza que ni el tiempo podría borrar. El verdadero amor no busca poder, ni riqueza, ni venganza. Solo busca quedarse. Y así terminó la historia de un hombre que perdió todo por amar y de una mujer que lo amó cuando nadie más se atrevió. Juntos demostraron que la vida puede humillar, pero también puede redimir, que los sueños de los humildes no se apagan con el desprecio y que la dignidad, cuando va de la mano del amor, siempre termina venciendo, porque al final, lo único que deja huella en el mundo es el legado del amor. Antes de despedirnos, quiero hablarte directamente a ti, que has llegado hasta este momento de la historia. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que el amor verdadero aún existe, suscríbete ahora y deja tu me gusta. No lo hagas solo por nosotros, sino por ti, por seguir formando parte de esta gran familia que cree en los romances que sanan, que inspiran y que nos devuelven la fe en los sentimientos puros. Cada vez que te suscribes, cada vez que apoyas con un me gusta, ayudas a que sigamos creando historias como esta, llenas de emoción, esperanza y amor real. Y quiero que dejes en los comentarios una sola palabra: dignidad, porque esta historia, como todas las que compartimos aquí, nos recuerda que cuando el amor es digno, nada lo destruye. Gracias por ser parte de esta comunidad que no se cansa de creer en el poder del amor.